Muy buenos días, un gusto saludarlos. Tenía problemas en este momento. Un gusto dirigirme a quienes están en tiempo real con nosotros y también a quienes posteriormente llegarán y verán la sesión. Un gusto. La estoy grabando en caso de que tengamos preguntas, ¿no es cierto? Si no hay preguntas ni nada, pues en ese caso no la subiría. Entonces, respecto a las primeras dos sesiones que llevamos y a los trabajos, hay un detalle, ¿no es cierto? Me dijo alguien que no permitía responder el post. Voy a revisar ahora reviso para asegurarme si hay alguna dificultad, si hay algo por lo que, si aparece por ejemplo como anuncio general, no permitiría responder. Voy a revisar eso, si es anuncio general o si está en formato de foro. Entonces ahora lo reviso para que puedan responder el post y subir ahí la actividad que habíamos desarrollado. Recordemos que las actividades son sobre todo un repaso para ustedes, una práctica, pero es bastante útil. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta de las primeras dos clases? ¿Quién tiene algo que no haya entendido o algo de los ejercicios que le haya parecido complicado? Puede abrir su micrófono o levantar su mano. Que nadie esté levantando la mano en la casa, no, la mano virtual obviamente. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que hemos visto? Me parece que no hay ninguna pregunta, que entendieron perfectamente. Sí, hay una pregunta. Sofía me dice, ¿los ejercicios eran de inventar? Sí, por supuesto, son de inventar. De acuerdo a lo que vimos en la clase, de acuerdo a lo que vimos del más nos importa para ciertos efectos de argumentos que vamos a ver a finalizar el semestre, eh, con estos dos tipos de verdad vamos a hacer ejemplos. Entonces, del primer tipo vamos a realizar los ejemplos y el segundo tiene divisiones. El segundo tipo tiene divisiones. Hay una que es en un ejemplo lógico o un ejemplo matemático o un ejemplo matemático o geométrico, da lo mismo porque se basa sobre todo en axiomas y nociones semejantes. Un ejemplo de palabras y por último, inventarse un ejemplo en el sentido, por ejemplo, en sistemas religiosos o en sistemas literarios. Sí, la verdad coherentista, como nos preguntan en este momento que si profundizamos un poco, la verdad coherentista parece muy clara y la pueden también observar en los libros que tenemos de base. ¿Qué es la verdad coherentista? Simplemente que al interior de un sistema algo se considera como verdad. Al interior de un sistema no tiene que ser necesario que eso se imponga al mundo externo, solo que al interior de dicho sistema funciona. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de poder derivar una serie de fórmulas en matemáticas. ¿De dónde se derivan esas fórmulas? Se derivan estrictamente de unos preceptos que habían de manera inicial. Entonces, por ejemplo, en geometría, la geometría que ha dominado tradicionalmente y hasta Reisman se vino apenas a modificar hace menos de 100 años, ha sido la geometría euclidiana. Entonces, la geometría euclidiana tiene una serie de preceptos y de allí se derivan todo lo que podamos nosotros conocer sobre la geometría tradicional. Entonces, todo lo que conocemos de geometría se deriva de unos preceptos, de unas máximas, que son precisamente las ideas que fundamentan la geometría. Todo se deriva de esas ideas. Para que tenga sentido en geometría euclidiana, debe derivarse de esas ideas. Entonces, ese es un tipo de verdad. Si se deriva de allí, es correcto. Ahora, hace 100 años, matemáticos elevadísimos como Riesman dijeron, no, lo que pasa es que nosotros no podemos pretender que rijamos nuestro mundo por una geometría de dos dimensiones. El mundo no está hecho por una geometría de dos dimensiones y cuando es tres dimensiones no son sólidos regulares como los que se estudian en la geometría tradicional. Entonces plantea una serie de cosas que rompen por completo con las nociones. Bueno, se plantea una nueva geometría. La geometría tradicional decía, en un plano, la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Listo. Pero en un mundo que tiene tres dimensiones no tiene que ser necesariamente así. Y una curva puede ser mucho más rápida que una recta. Entonces, se plantean una serie de nociones nuevas
se plantean una serie de estructuraciones conceptuales y con esas estructuraciones conceptuales nuevas surgen, llamémoslo así, una nueva verdad dentro de la geometría. ¿Cuál es la nueva verdad? A partir de estos preceptos, todo lo que se derive de allí en más. Entonces, es una verdad en la cual tiene sentido al interior de un sistema si se deriva de lo que en ese sistema hay. Eso es en la parte matemática, pero también en la parte lógica hay una serie de ideas lógicas. En lógica vamos a ver, por ejemplo, sobre todo en lógica 3, que hay una serie de pruebas. ¿Estas pruebas cómo funcionan? Son pruebas que en el sentido más básico se pueden contrastar en el mundo real. Luego ya son pruebas que se van elaborando y se van volviendo conceptuales. Pero las evidencias lógicas se basan también en ciertos fundamentos, en ciertos preceptos, y de allí comienzan a derivarse todo lo demás. Se basa en las reglas de derivación y comienza todo lo demás. Entonces es verdadero si al interior de un sistema eso que estamos mencionando funciona. Otro ejemplo que podemos mencionar en este caso, cuando por ejemplo hablamos de la literatura. En la literatura es verdadero al interior de un sistema si ocurre lo que está pasando en ese sistema. Por ejemplo, hablemos del sistema literario de un personaje como Balzac. Entonces, en el sistema literario de Balzac es verdadero que existe, por ejemplo, pieles que tienen magia y que se puede pedir un deseo, pero que en la medida que se pide el deseo se van cogiendo la piel y se roba la vida del poseedor de la piel. O en el sistema de Oscar Wilde, sería verdadero afirmar que hay un ave masculino que se enamora de la estatua de un pájaro, de la estatua de un príncipe, también masculino. Entonces, eh, lo que dentro del sistema literario sea real, eso es verdad al interior de ese sistema. Yo les podría preguntar en un examen de literatura, ¿es cierto que hay un ave que se enamoró de una estatua en los libros de Oscar Wilde? Entonces podremos decir, sí, es cierto, en los libros de Oscar Wilde eso es cierto. Ahora, ¿es cierto que las aves se enamoran de estatuas? Eso ya es otra cosa totalmente diferente. Entonces, al interior de un sistema funciona. Al interior de un sistema es coherente. Y es mucho más fuerte cuando hablamos de matemáticas y cuando hablamos de lógica, porque tienen una virtud especial. Cuando hablamos de matemáticas y lógica se puede extrapolar a otras disciplinas, pero cuando hablamos de literatura no se puede extrapolar a la vida real. Lo que está en un libro no lo podemos extrapolar a la vida real. Si para un libro existen dragones, no lo podemos extrapolar a la vida real. Incluso en las novelas basadas en hechos reales, solamente tangencialmente tienen que basarse en hechos reales, no tienen que estar comprometidas con una verdad en el mundo externo. Entonces, es la parte débil. Cuando tratamos de decir que lo que está en un libro es la realidad y el mundo tiene que regirse por eso, y punto. Es imponer una verdad absolutamente subjetiva que solo sirve al interior de un sistema literario. De todos modos, en la clase creo que aparece muy claro el tema, doy ejemplos de cada uno, y en el texto base también aparece teorías sobre la verdad y ahí pueden profundizar. Sí, claro, la coherencia matemática y lógica tienen mucha similitud. De hecho, las pruebas de derivación, de inferencia que vamos a ver, por ejemplo, en lógica 3, son pruebas que salen de la matemática booleana, son la estructura de la matemática booleana. Entonces, sí. Carlos, ¿nos quieres contar cuál es el ejemplo, la comparación que estás haciendo de la ética de los máximos y los mínimos? Si quieres abrir micrófono, puedes hacerlo, mi querido Carlos Andrés, o escribirlo ahí para poder entender cuál es el ejemplo que nos quieres brindar. Y gracias, profe. Es que viendo su ilustración, pues que es muy completa. Alguna vez escuché también una clase sobre un ejemplo de ética de los máximos y ética de los mínimos. Por ejemplo, en un país, por ejemplo, una nación soberana, por ejemplo, está aprobada, por ejemplo, la pena de muerte. En cambio, para otros países eso no es un principio universal. Entonces, lo mismo pues quería hacer, eso es como una analogía a lo que usted también está explicando.
en el sentido de que, por ejemplo, eh, tanto en la coherentista como en la correspondentista, pero sobre todo en la coherentista se ven aspectos culturales. Entonces no podemos imponer algo como una noción absoluta para todos. No podemos transponer lo que hay de una obra literaria a la realidad. En ese sentido, sí, que no podemos decir que sea igual para todos y en todo momento. Lo mismo pasaba que también incluso, aunque sea un contraste de hechos y palabras, aunque sea un contraste de hechos y palabras, incluso en la correspondentista también puede ocurrir ese fenómeno cultural, también se puede llegar a dar, en el cual influye la parte cultural, porque incluso cuando nosotros veamos, tengamos pruebas documentales de algo, podemos tener videos de algo, si el video está mutilado, puede llevarnos a pensar algo distinto, porque yo puedo decir, hay personas que afirman que el racismo es lo más importante en la vida. Si yo dije esto, uno de ustedes podría decir, cortar y decir, el profesor dice, el racismo es lo más importante en la vida. Entonces, incluso con una prueba documental, pueden cortar y dejar solamente lo que conviene para hacer la crítica del caso. Pero en otro punto también se da que ese hecho, a pesar de que para una sociedad civilizada pueda parecer ridículo hacer esa afirmación, ya llevamos desde el genoma humano, que en 99 se descubrió y en 2013 se acabó de mapear, eh, con Collins especialmente. Cuando se acabó de mapear el genoma humano se dijo, no hay razas. Hay ciertos biotipos, pero no hay razas. No existen. Genéticamente no hay razas, pero teníamos textos de 30 años, de 50 años y de 100 años que clasificaban a los hombres en todo lo que hubieran querido, lo que se hubieran inventado, clasificaciones taxonómicas como las hubieran querido por parentesco. Entonces, aunque una sociedad civilizada pueda parecerle ridícula una afirmación como la que acaba de decir, el racismo es lo más importante, debería parecerle a una sociedad civilizada ridículo, puede que en el contexto de una sociedad eso sea totalmente coherente. Increíble, pero en sociedades que se priman de ser las más importantes del mundo todavía ocurre. Entonces, en efecto, en la cultura en algunos lugares puede llevar a que una misma situación sea evaluada de dos formas diferentes. Entonces, sí, no podríamos generalizarlo e imponerlo como una, al menos la interpretación, como una verdad absoluta. El hecho tal vez sí, el hecho sí, porque podremos hablar del hecho y contrastarlo. El hecho es que fulanito dijo esto. Ah, bueno, sí lo dijo o no lo dijo. El hecho es que lo está afirmando o está criticándolo. Ah, bueno, lo estás criticando, no lo estás afirmando, pero sí lo dijo. Ah, bueno, lo dijo para criticarlo. Bien. Entonces, en efecto, el valor no puede imponerse. Lo mismo que pasa cuando, voy a llevarlo al caso más extremo, cuando a partir de una obra literaria se fundamenta una ideología política o religiosa y quiere imponerse por las malas a la realidad. Entonces la realidad tiene que responder a una ideología política y religiosa porque eso dice en un texto. En un texto dice esto, tiene que ser así. Y si la realidad es distinta al texto, qué pecado para la realidad. El texto es el que tiene la razón. Eso es como llevarlo al punto máximo. Sí, Carlos, Muchas ¿vas a decir gracias, algo más? profe. Perfecto. Ah, bueno, Sofía Arciniega, es muy interesante. Vamos a llegar a ese punto muy pronto. Nosotros acá, por ejemplo, en lógica, vamos a trabajar sobre la forma, no sobre el fondo. Obvio que nuestros ejercicios van a procurar que también tengan fondo, pero no es la obligación antes de estudiar lógica que la lógica misma nos lleve al fondo. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos tipos de argumentos. Esto lo vamos a ver con más calma. Un argumento, o dos características del argumento, más bien, que dan pruebas de coherencia, de fortaleza del argumento, que es la solidez y la validez. Es sólido cuando está bien construido. Eso es lo que vamos a aprender cuando terminemos lógica. Cuando terminemos lógica 1, vamos a aprender a hacer argumentos bien construidos, bien hechos, y no bien hechos porque alguien me dijo, ay, apréndaselos por favor, son así, estos son los buenos, o récelo y crea. No, eso se puede comprobar, eso se puede contrastar, que son argumentos que están bien hechos. Se pueden comprobar matemáticamente, se pueden comprobar con la realidad, con ejemplos, con casos. Entonces, cuando concluyamos lógica 1, nos vamos a dar cuenta cómo hacer argumentos bien construidos. Eso se llama argumentos válidos. Pero además, el argumento, aparte de ser válido, puede ser sólido. Entonces, válido cuando está bien construido. Cuando
de las premisas se sigue la conclusión. Sólido cuando además de estar bien construido es verdadero. Si la conclusión, si está bien construido, si es un argumento deductivo, la conclusión tiene que seguirse de las premisas. Entonces, si las premisas son verdaderas y está bien construido, la conclusión tiene que ser verdadera. Entonces, la verdad está intrínsecamente relacionada con la lógica, pero es un problema independiente, porque si nosotros tuviéramos que estudiar en lógica todo lo que es verdadero, tendríamos que estudiar todas las disciplinas que existen en el mundo y sería no una materia, sino una carrera, maestría, doctorado, y aún terminando nuestra vida estaríamos todavía haciéndolo, porque tendríamos que contrastar la verdad de toda la existencia y de toda la realidad. Entonces, sí están relacionados, pero en lógica nos vamos a preocupar más de la forma, de la validez del argumento, y la solidez ustedes lo tienen que comprobar. Por eso ustedes están estudiando una carrera. Entonces, ustedes deben ser absolutamente competentes en su propia carrera para poder hacer argumentos sólidos, o sea, que se basen en premisas verdaderas y lleguen a conclusiones verdaderas en su carrera y en todo lo que ustedes sepan, de todo lo que ustedes conozcan, poder llegar a afirmar premisas verdaderas, porque se pueden hacer argumentos bien hechos, falsos, bien construidos en su forma, y eso pasa todos los días. Así como vemos políticos, por ejemplo, que es el caso en el que más se veo publicidades vergonzosamente falaces, porque vemos políticos llenos de falacias y publicidades llenas de falacias, en donde más se ve la falacia, donde más se encuentran los errores lógicos, donde más pululan, es en los discursos políticos, ahí se ven muchísimo en la publicidad, se ven muchísimo en noticias, se ven muchísimo en religión. Hay ciertos ámbitos en donde se ve con mayor frecuencia que en otros. Pero también hay políticos que hacen argumentos impecables en la parte formal, que no cometen ninguna falacia en la parte formal, que es estructurado su argumento, pero las premisas de las que parten son falsas. Por lo tanto, su conclusión debe ser falsa. Así que lo ideal es que hagamos argumentos que tengan las dos características, que sean sólidos y válidos. Eso es un tema que veremos con más calma y con ejemplos en medio de la clase. Pero sí, hay una relación, estimada Sofía, entre validez y solidez, es decir, entre argumentos verdaderos y argumentos bien construidos. Entre la lógica y la verdad, sí hay una relación. Y la relación es muy grande, sobre todo cuando lleguemos al final de este primer curso. Vamos a ver que hay dos tipos de argumentos, deductivos e inductivos. Aún hay otros argumentos abductivos. La abducción es no abducción en el sentido de extraterrestres o de secuestros ni nada por el estilo, no. Es abducción en el sentido de lo que descubrió precisamente en su obra literaria Sir Arthur Conan Doyle, que es un tipo de conocimiento diferente. Entonces, pero los argumentos, si tenemos tiempo, de pronto les menciono un poco de qué consiste, que es precisamente como actuaba el personaje de sus obras literarias Sherlock Holmes, el personaje de Sir Arthur Conan Doyle. Si alguien se vio Doctor House, también actuaba de manera abductiva. Entonces, hay tres formas de argumentación: inductiva, deductiva, abductiva. Tres formas de llegar a ese conocimiento. Y cuando veamos la inductiva va a ser muy importante la verdad por probabilidad, que es la próxima que vamos a observar. Entonces, sí hay una relación absoluta entre lógica y verdad, pero para la lógica importa solamente la estructura. La verdad es la propia persona la que debe formularla, la que debe estudiarla, la que debe analizarla. También profundizaremos en ello. Isabela, mi querida Isabela, cuéntame qué vas a decirnos. Profe, es que tengo una duda referente pues a la verdad lógica y a la verdad pues correspondentista, porque vemos Sí. que pues la principal debilidad de la verdad correspondentista es que se puede interpretar, pero en la lógica pues sabemos que se puede también acompañar como por hechos, pues sí, por pruebas, y también se puede deducir entre comillas. Entonces pues no sé, como que Sí, una como que no relación fuera absurda. tan débil, ¿no es cierto? Pareciera, cuando hablamos de lógica, como que no cayera en eso, pareciera que la lógica y la matemática no cayeran necesariamente en eso. Como que de pronto, si decimos que esa es una debilidad, parecía contradictorio cuando hablamos de lógica y matemática, es por ahí. Es que, o sea, si las dos se puede decir que se puede llegar a una conclusión debido a la deducción o la interpretación, entonces, ¿cómo las puedo diferenciar? A ver, comencemos. La verdad lógica y matemática, ambas
son coherentistas. O sea, ambas, hay una clasificación grande que es el coherentismo y ahí se deriva la lógica y la matemática. La lógica y la matemática son las dos, incluso la lingüística son las tres más fuertes de allí. ¿En dónde está la debilidad? Se los voy a mencionar para que entendamos. ¿En dónde está la debilidad de la lógica y la matemática? La debilidad de la lógica y la matemática precisamente se da en qué pasa si, por ejemplo, algún día descubrimos que toda la interpretación que tenemos del mundo matemática, que es contrastable, porque la matemática la podemos contrastar y los hechos nos demuestran que es así como lo estamos estudiando. Pero ¿qué tal si algún día cuando estemos estudiando y hayamos avanzado mucho nos damos cuenta que esos axiomas en los que nos basamos no eran verdaderos? Simplemente era una aproximación especulativa, pero que no eran verdaderos. Como por ejemplo pasó cuando le golpearon, que duró miles de años, duró como 1600 años esa idea, casi 1400 años, corrijo, las ideas geométricas de Euclides. Entonces, ¿qué pasa si un día nos damos cuenta que Euclides no estaba en lo correcto? Nos damos cuenta que Euclides en realidad estaba afirmando algo que solo es verdadero en un hipotético mundo de 2 dimensiones, pero no en un mundo de 3. Entonces, cuando ocurre eso, ahí llegamos al problema serio. El problema serio es qué pasaría si la estructura base de la matemática, los axiomas en los que nos estamos basando, no fueran verdaderos, sino simplemente una aproximación hipotética a la realidad. Hasta ahora nos ha funcionado perfectamente, pero un escéptico podría llegar a dudarlo de esa manera, un escéptico radical podría llegar a dudar. Lo mismo podría pasar con la lógica. La lógica es contrastable matemáticamente y es contrastable contra la realidad en varios niveles. Pero ¿qué pasa si termina siendo solo una interpretación? Entonces, esa es la debilidad de la coherentista, que termina siendo una interpretación. La correspondentista, la debilidad, es la parte cultural que no nos permite juzgar siempre, incluso teniendo evidencias de los hechos. En la coherentista, la debilidad es que detrás de todo podría haber eventualmente interpretación. Un escéptico podría llegar a plantear que hay interpretación en todo. Así como hay interpretación y que no puedo decir que porque un libro me dice que Varuna es el dios del mar, entonces que esa es la realidad, que tenemos que adorar todos a Varuna cuando vayamos al mar. O que me diga que Viracocha, o que me diga que Poseidón, o que me diga que Neptuno, cualquiera el que quieran alabar, que porque eso dice un texto, entonces tengo que alabarlo y tenemos que pasar todos esa idea de la realidad, así como no se puede imponer. También un escéptico radical podría hablar lo mismo en últimas de esas concepciones en matemáticas y cosas semejantes. Pero nuestra interpretación de la realidad hasta ahora, en modelos matemáticos y en modelos lógicos, han sido la herramienta número 1 para la ciencia. Y la ciencia es la forma de interpretación de la realidad que hasta ahora más nos ha permitido avances y conocimientos. Obviamente ha sido utilizada de manera terrible en muchos casos, pero esa no es la ciencia, es el ser humano que lo utiliza, así como el ser humano utiliza la política, la religión y cualquier otra cosa para su propio mal. Eso es otra discusión. Entonces el punto es que la debilidad de la coherentista es que se puede acusar de interpretación en algún momento. Me decía también Valentina que leyó algunos filósofos que cuando hay duda no es verdad. Entonces, sí, esa es otra noción de verdad. René Descartes plantea la idea de encontrar algo que sea absolutamente verdadero, y para poder hacer eso, duda de todo. Duda de todo lo que le enseñaron, duda de todo lo que le hablaron, y ese es el método de la duda. Si yo puedo dudar de algo, no lo voy a dar por sentado. Y solamente en su método descubrió una cosa que puede dar por absolutamente cierto para todas las personas en todo momento. Se puede dudar de todo, se puede dudar de que ustedes están escuchándome, esto podría ser estímulos, podríamos estar sencillamente ser el cerebro en una cubeta de Hilary Putnam, podríamos estar en la caverna de Platón, podríamos estar en la Matrix de las hermanas Wachowski, lo que sea, podría ser un simple estímulo cerebral, podríamos ser una mariposa que sueña que es Swansea, o Swansea que sueña que es una mariposa, cualquier situación, lo que fuera, sin importar lo que fuéramos, que esto fuera un sueño, que esto fuera cualquier cosa, podemos dudar de todo excepto de un detalle. Lo que no duda Descartes es que si yo estoy dudando, aunque me estén controlando, aunque yo sea un programa, si yo estoy dudando,
Si cogito, ergo sum. O sea, si yo dudo, existo. Atención, no vaya a ser, como me decía alguna vez un estudiante, coito ergo sum. No, no es coito, luego existo. No, cogito, luego pienso, luego existo, ¿sí? Entonces, el punto clave acá es que para Descartes, si yo dudo, soy algo. No importa qué sea, si este cuerpo no existe, si este mundo no existe, si todo es una ilusión, si yo dudo, soy algo. Y esa es una verdad de la cual parte él para construir todo su sistema. Pienso, luego existo. Pero ese es otro punto. No se relaciona directamente con las nociones de verdad, sino que es sobre todo para poder construir el mundo. Pero entonces es un tipo de verdad por los hechos. ¿Y cuál es el hecho máximo? Que si pienso, soy algo. Bien, ¿en dónde están los textos fuentes? En el foro número 1 están los textos fuentes. Hay dos textos fundamentales. Quizá les suba alguna bibliografía complementaria, pero son los dos textos fundamentales. El texto de un profesor jubilado de la universidad, que es un resumen de varios libros, particularmente del de Copy. Es un resumen muy claro, muy corto y muy sencillo, del de Luis Enrique García. Y está el libro de Introducción a la Lógica de Copy, que es mucho más amplio y completo. ¿Cuál es la debilidad de la otra, profe? La debilidad de la correspondentista es cultural. La debilidad de la coherentista es de interpretación. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Estaban era tímidos al principio. Que no quieren hacerme preguntas, pero de timidez. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces si no hay duda, yo subo esta hoy, por si alguien quiere profundizar en algo de lo que hemos visto, la subo hoy para que la puedan ustedes observar. Quienes puedan y deseen estar, quienes deseen estar el próximo sábado, el texto, reitero, lo van a encontrar en el primer foro. En el primer foro está incrustado el texto. En la plataforma virtual de Moodle. Bueno, claro todo entonces. Espero que sí. ¿Alguna duda? Bueno, entonces un abrazote, ha sido un gusto enorme verlos. Son dos interpretaciones, verdad formal y verdad material, son dos interpretaciones distintas de las teorías de la verdad. Entonces, en una nos están diciendo que lo que yo menciono lo comparo con los hechos. Si lo comparo con los hechos y es así, es verdadero. El problema es que eso es ingenuo porque hay momentos en donde los hechos no se pueden comparar de una forma tan simple con las palabras, ¿no es cierto? Entonces puede ser un poco ingenuo. O hay nociones culturales detrás de ello que nos impiden verlo. Y el otro, que en la material es esa, ¿no es cierto? Y en la formal, la material es la correspondentista. Y la formal, que es la coherentista, es otra teoría de la verdad que lo que nos está planteando es que al interior de un sistema algo es verdadero si se relaciona con las bases de ese sistema. Eso por una parte, porque tienen esos dos nombres. Se puede llamar material o correspondentista, formal o coherentista. Eso por una parte. Por otra, hablamos también de materia y forma en los argumentos cuando decíamos que la forma es hacer bien un argumento, hablando de argumentos ya, la forma es hacer bien el argumento y la materia es el contenido de ese argumento. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora sí un abrazo, mil felicidades y un verdadero gusto estar con ustedes. Les deseo lo mejor.